Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saluda la licenciada Liliana Yarlequé, desde las instalaciones de la Dirección de Infosalud, de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 12 de junio, a cargo del equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño del Ministerio de Salud. Quisiera recordarles que cualquier pregunta, duda y o consulta pueden hacerlas llegar en cualquier momento usando el chat para ser respondidas al final de la exposición. Muchas gracias por su atención, doctor Luján, doctor Corimanya, estamos atentos a ustedes. Buenas tardes con todos los participantes, licenciada Yarlequé, muchísimas gracias por la invitación y vamos a tener el gusto de escucharlo hoy día al doctor Jorge Corimanya con el tema del virus del papiloma humano. El doctor Corimanya es médico del Servicio de Ginecología de nuestro instituto, con amplia experiencia, y le damos pase a su exposición, doctor. Buenas tardes con todos. Gracias por la invitación y vamos a compartir algunos conocimientos básicos sobre lo que es la influencia o el efecto que tiene el virus de papiloma humano sobre nuestras pacientes. En este caso, somos un hospital pediátrico. Fundamentalmente, los daños que podía ocasionar este virus con respecto a las pacientes niñas y adolescentes, que son en realidad dos poblaciones algo diferentes, pero que en sí también ambas tienen este tipo de afectación. El tema fundamental también va a ser dar una amplia explicación por qué son necesarias las vacunas, en este caso contra el virus del papiloma humano. Mi nombre es Jorge Corimanya, soy ginecólogo obstetra y es jefe del Servicio de Ginecología de nuestro instituto. Actualmente estoy ejerciendo el cargo de director de cirugía y tengo una especialidad en ginecología infantil y de la adolescencia internacional. Vamos a seguir hablando en primer lugar. ¿Qué cosa es el virus del papiloma humano? Como todos sabemos, el virus del papiloma humano es una estructura que se llama virus. Se llama papiloma humano por, más que nada, en relación a las lesiones que produce en el cuerpo de la persona. Y debemos recordar como primer concepto importante que la infección por el virus del papiloma humano, también llamado VPH o HPV, es muy común. Es muy común, quiere decir que es muy frecuente que, sobre todo en las personas que tienen actividad sexual, se contagien este virus. O sea, si hablamos de transmisibilidad, es alta la transmisibilidad. El riesgo acumulado de adquirir una infección cervical, o sea, del cuello del útero de la mujer por el virus de VPH, con un solo compañero es 46%. Luego de 3 años de su primer encuentro sexual. Y esto va aumentando con la cantidad de compañeros sexuales. Se dice que con más de 2 compañeros sexuales, la posibilidad de hacer una infección y una lesión por el virus del papiloma humano aumenta hasta en un 70-80%. Ahora, ¿cuál es el problema con el virus del papiloma humano? Tradicionalmente veíamos que el virus del papiloma humano está relacionado, por ejemplo, con la aparición de verrugas en la piel, incluso con las verrugas en los genitales. En ambos casos, estos virus eran reconocidos como benignos. Sin embargo, en algún momento de la historia de la medicina se descubrió que el virus del papiloma humano es un virus oncogénico y que está relacionado íntimamente con el cáncer del cuello uterino. Como ustedes saben, el cáncer del cuello uterino es una enfermedad muchas veces mortal, pero que es una enfermedad que es una de las principales causas de muerte en algunos países subdesarrollados, sobre todo como es el Perú. Entonces, el riesgo de un virus oncogénico es más alto en el caso del virus papiloma y continúa a través de toda la vida en mujeres sexualmente activas. Se dice, por eso dijimos que era un virus de una transmisión muy frecuente, que hasta un 80% de las mujeres adquirirán una infección por VPH en sus vidas. Lo bueno de todo esto es que la mayoría de las infecciones, o sea, la mayoría de veces que el virus papiloma entra en las personas, la mayoría de veces son eliminadas en forma natural, sin ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, esta posibilidad disminuye al adquirir la infección a mayor edad. Como todos sabemos, las adolescentes y las niñas tienen una inmunidad más desarrollada o superior a la persona adulta. Esa es la razón por la cual una infección de virus papiloma en la adolescencia, que en nuestro caso va a ser mucho mejor manejada por el cuerpo del adolescente que una infección de virus papiloma en una mujer de mayor edad. Por eso es que la presencia de cáncer de cuello uterino es más frecuente a partir de los 30 años que antes de esa edad. No digo que no haya casos en que haya lesiones de virus papiloma en adolescentes, sí las hay, pero la posibilidad de que esta infección o esta lesión progrese a un cáncer es menos probable debido a que la inmunidad de estas personas es mucho mejor que en una mujer de mayor edad.
Acá, por ejemplo, tenemos unas estadísticas de 100% de los casos de cáncer cervical que son causados por el HPV. El total del cáncer, 492, y los casos atribuibles al HPV son 492 casos. Esto habla mucho de que estas pacientes que tienen el virus papiloma en el cuello del útero y que llegan a tener un cáncer, lo más probable es que ese cáncer se deba al virus del papiloma. En cambio, en otros órganos, que también, el virus papiloma no solamente es un problema para el cérvix de la mujer, también puede causar daños en la vulva, en la vagina, en el ano, en la orofaringe y en la boca. En estos momentos, por ejemplo, en algunos países del hemisferio norte, está siendo el cáncer de cuello uterino más frecuentemente encontrado también en ano y en boca de varones, ¿no? Con respecto a la lesión, por ejemplo, en el pene o en el cérvix, debido a la actividad sexual por estas otras partes de nuestro cuerpo, que son también de uso frecuente. Ahora, los virus papiloma en realidad no son uno solo, no es un solo virus. Son hasta, por lo menos hay 40 tipos de virus papiloma que infectan la mucosa genital, sin contar aquellos que afectan la piel, por ejemplo, causan las famosas verrugas vulgares. Se han clasificado de estos 40 unos 15 tipos como oncogénicos o llamados también virus de alto riesgo, que pueden ser detectados por las pruebas de ADN que actualmente se encuentran ya en uso tanto en nuestro país como en otros. Entonces, los virus del papiloma, los serotipos más frecuentemente relacionados con el cáncer de cuello uterino se llaman los de alto riesgo. Entre ellos, los más conocidos son el virus 16 y el 18. O sea, es fácil memorizar estos datos, que los virus más frecuentes que están relacionados al cáncer de cuello uterino son el 16 y el 18, son los virus malos. A diferencia de, por ejemplo, el 6 y el 11, que son los que están asociados a las verrugas. Y las verrugas son benignas. O sea, una persona puede, claro, las verrugas son molestosas, son contagiosas, son pruriginosas, tienen un problema, pero lo bueno es que estos virus son de bajo riesgo. Otros oncogénicos que han aparecido son el 31, el 33, el 35, el 39, el 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73 y 82. ¿Por qué mencionamos estos números? Porque cuando damos una prueba de ADN en la paciente para detectar qué virus tiene, si aparecen estos virus oncogénicos, tenemos que tener mucho cuidado con esa paciente. Debemos vigilarla más cercanamente, no podemos descuidar a esta paciente. A diferencia de que si vemos otros virus que son menos oncogénicos o de menos riesgo, lo vemos con menos cuidado, digamos, y esto también importa para la parte de la consejería, porque los médicos a veces vemos a la paciente, los tratamos, pero el personal de salud que está con la paciente, enfermeras, obstetrices, personal técnico, etcétera, tienen que saber también estos conceptos para no asustar al paciente pensando porque tiene una enfermedad grave, cuando en realidad estas lesiones por virus papiloma, cuando se detectan muchas veces son lesiones premalignas y no malignas y no son cáncer. Pero si tenemos un resultado con 16 y 18, 31, 45 o los otros, tenemos que estar pendientes de que esta paciente tenga un seguimiento adecuado en una institución que le garantice un tratamiento oportuno. Porque si no, vamos a tener la desgracia de tener pacientes con cáncer de cuello uterino cuando en este momento, cuando tenemos colposcopía, Papa Nicolau, médico y personal de salud entrenado, no deberíamos llegar a tener este tipo de pacientes y mucho menos que se nos mueran por esta enfermedad. Con respecto a las verrugas, es importante en la parte pediátrica. ¿Por qué? Porque el virus papiloma, al ser un virus de transmisión sexual, entonces si nosotros tenemos una paciente niña que tiene verrugas genitales por virus papiloma, tenemos que pensar siempre en que puede haber una posibilidad de abuso sexual. Ahora, ¿cómo hacemos para distinguir entre si esta paciente niña que tiene estos virus o estas verrugas ha adquirido el virus por un abuso sexual o lo ha adquirido por la madre al nacer? Porque como dije anteriormente, muchas mujeres están infectadas y no tienen lesiones, pero pueden transmitirlo en el embarazo a su bebé. Es más, las embarazadas suelen tener una recidiva de las verrugas también, cuando están embarazadas. Entonces, si una paciente nace, por ejemplo, por vía vaginal, o también incluso a veces por cesárea, menos, pero más por vía vaginal, puede contagiarse este virus ya sea en la parte genital como en la parte de la garganta. Muchos bebitos que vienen a nuestro instituto tienen el virus papiloma en la laringe. Incluso esto es algo peligroso porque puede provocar mortalidad por insuficiencia respiratoria y que muchos de estos niñitos no solo necesitan que se les opere y se les quite esas verruguitas, sino que además necesitan una o más operaciones consecutivas porque vuelve a crecer. Entonces, ahí la importancia de esta enfermedad de prevenir no solamente el tema del cáncer, sino también pensar
que tenemos que utilizar vacunas contra los virus de bajo riesgo que causan verrugas genitales en las mamás y que después repercuten en los bebés, ¿no? Países como Australia, donde las vacunas contra todos estos tipos de virus, tanto los de beninos como los malignos, se han generalizado, prácticamente ya tampoco tienen muchos casos de virus papiloma en la laringe y tampoco en los genitales. Y volviendo al tema del abuso, se dice o se ha publicado de que aquellas niñas que tienen menos de 5 años se puede considerar que el virus papiloma haya sido contagiado por la madre al nacer. Pero la niña que tiene más de 5 años y tiene virus papiloma o verrugas, se puede pensar en primer lugar que es abuso. En los dos casos se tiene que investigar la posibilidad de abuso, otras lesiones que puedan conducir al abuso, o también quién puede haber sido la persona que contagió a la niña de estas verrugas genitales para poder aclarar el diagnóstico, y eso es algo que les compete a los médicos que ven al paciente, tanto pediatra como el ginecólogo o el ginecólogo que está especializado en la parte de adolescente e infantil. Entonces es importante reconocer esto de los virus papiloma para conocer más de cerca. Bueno, este cuadro más que nada es un dato sobre lo que es la relación entre estos virus de tipo alto riesgo, que son responsables, como dice ahí, del 16-18 o del 70%, o más del 70%. Y cuando metemos al 45 al 31 en el grupo, ya tenemos casi el 90%. Lo bueno como vamos a ver más adelante en el tema de las vacunas, es que la vacuna que protege contra el virus 16-18 por reacción cruzada, también protege contra el 41 y 45 y 31. Entonces, esa vacuna que actualmente está poniendo el Ministerio de Salud, que es contra los virus de bajo riesgo, que causan verrugas, y contra los virus de alto riesgo, que son el 16 y 18, también protegen a la vez contra el 45 y el 31, y son casi el 90%. Podemos decir que con esa vacuna, las pacientes adolescentes, que son las que se colocan esta vacuna, estarían protegidas en un 90% de tener el virus o la infección viral, y por consiguiente, como relación indirecta, también protegidas de hacer un cáncer cervical. Esta gráfica es más que nada para entender por qué es esta relación. El árbol filogenético del papilomavirus es así, y vemos que el 31 y el 45 están prácticamente en la misma línea que el 16, como vemos acá, ¿no? El 31 está junto al 16, el mismo árbol filogenético del papiloma, o sea, es muy semejante al 16, y el virus 45 está muy semejante al 18. Entonces, por esa razón es que podemos decir de que estas vacunas que actualmente están en el mercado y también por el ministerio, van a protegernos sobre los 4 virus que generan la más alta tasa de cáncer de cuello uterino. Entonces, no olvidarse que no solamente es cáncer de cuello uterino, también es importante prevenir la presencia de verrugas, y lo más importante, creo yo, la transmisión perinatal de la verruga que va a la laringe del bebito. Bueno, este es un comparativo de cómo saber por cada 10.000 mujeres con alguna infección de VPH, digamos de 1.000 de las 10.000, o sea, el 10%, van a desarrollar una anomalía citológica cervical. Es importante saber esto, que si bien es cierto, es muy frecuente que el virus papiloma se transmita, no siempre va a haber una enfermedad relacionada y mucho menos cáncer. Solamente va a ser un porcentaje mucho menor, como vamos a ver en este gráfico. Por cada 10.000 mujeres, solo 1.000 desarrollan una anomalía citológica cervical. O sea, la citología del cuello, ya sea en el Papa Nicolau o en la colposcopía, se va a ver una alteración. De estas 1.000, 80, o sea, el 0.8%, casi un 1%, van a desarrollar el CIN3, o sea, el carcinoma in situ, que tampoco es cáncer, es in situ, es una displasia severa que es posible de tratar. Y de estas 16 pacientes, de las 80, o sea, 0.16, son las que van a desarrollar el cáncer cervical invasivo. O sea, de 10.000 mujeres, solo 16 van a desarrollar el cáncer cervical invasivo. Entonces, no puede ser que nosotros como profesionales de salud permitamos que estas 16 pacientes lleguen a cáncer cervical. Tenemos que actuar en cualquiera de los momentos anteriores para poder prevenir que tengamos un cáncer. O sea, todo antes de tener el cáncer. Puedes llegar hasta tener una displasia severa, pero no un cáncer. Entonces, por esa razón es que tenemos que actuar a nivel de lo que es vacuna y después lo que es detección precoz de las lesiones premalignas que nos conducen a un tratamiento oportuno en las instituciones especializadas. Como dije anteriormente, en adolescentes no tenemos este problema del cáncer cervical porque no es tan frecuente. Es más, casi las pacientes llegan con las justas a tener una displasia moderada, en todos los casos que hemos visto, pero sí, a partir de los 30 años, en hospitales de adultos, es importante ver esto. Y lo que sí es una preocupación para nosotros es el virus papiloma, pero en la parte tanto de la laringe como en la parte vaginal, ¿no? En la parte de la laringe puede provocar problemas en los bebés que llegan incluso a la muerte, ¿no? Entonces, conclusión, cuando tengamos una citología cervical, o sea, un examen de Papa Nicolau o una colposcopía que dice que tenemos lesiones por VPH, no significa que tiene cáncer.
porque yo he visto pacientes que salen llorando del consultorio porque dijeron que tenían positivo la colposcopía o el PAP, pero eso no significa que tengan cáncer. Para que tenga cáncer tiene que decir que tiene cáncer, no que tiene BPH. El BPH no significa que tenga cáncer, y lo que tenemos que tratar son las lesiones. Las lesiones son las que se convierten en cáncer. El BPH va a estar en su cuerpo, en el cuerpo de la persona muchas veces por mucho tiempo sin causar daño. Acá vemos otra relación en lo que es la evolución de la enfermedad, ¿no? El cervix normal, la infección, se convierte en un cervix infectado, y de ahí, cuando hay una infección persistente, recién aparece lo que es la displasia leve, la cual, incluso la displasia leve se puede curar con diferentes métodos e inclusive solo con observación, ¿no? Aunque por política de salud muchas veces es un tratamiento, sobre todo en lugares alejados, donde no hay posibilidad de hacer un seguimiento continuo, se hace un tratamiento un poquito más agresivo, con el fin de evitar que la paciente pase a la siguiente etapa, que es el precáncer, que se dice que es los estadios, la displasia moderada y la displasia severa. Estas lesiones sí son de alta posibilidad de, en algunos años, convertirse en cáncer, y por esa razón es que esto no se, este paso de precáncer a cáncer es lo que no debemos permitir. Las instituciones de salud tenemos que evitar a todo motor que pasemos aquí. Eso no debe pasar. Acá es otra gráfica que habla más o menos cuál es la distancia entre que tenemos una lesión sospechosa, que es de meses, hasta una lesión leve, y de la lesión leve para la lesión de alto riesgo es años, y incluso décadas para que tengamos un cáncer infiltrante. Entonces, si bien es cierto, podemos tener cierta confianza que nuestras pacientes con lesiones no van a llegar a hacer el cáncer tan rápidamente, nos da tiempo para actuar. De todas maneras, no debemos descuidarnos ni fiarnos de nada, sobre todo cuando sabemos que tenemos poblaciones alejadas de los centros de salud que no tienen acceso, y obviamente hay una barrera social y cultural para que una paciente venga a hacerse una lesión ginecológica o se tome una prueba de Papa Nicolau. Entonces, por esa razón es importante tomar en cuenta eso por el personal de salud. Bien, entonces, actualmente, ¿cómo se actúa frente al virus del papiloma humano? Está lo que se llama la vacuna profiláctica, que ya hace más o menos ya 20 años se lanzó, con algunos cuestionamientos que ustedes lo pueden leer todos los días en internet, pero lo cierto es que hasta el momento es una de las vacunas no solamente más efectivas, sino que más seguridad ha dado en el manejo de los pacientes. Esta vacuna va a ayudar al sistema inmunológico a reconocer y destruir el agente antes de que infecte a la persona. Y bueno, también se postula la posibilidad de que la vacuna tenga algún efecto con el sistema inmunológico para destruir al virus que ya se encuentra en circulación en el cuerpo de la persona afectada. Esto no está todavía bien estudiado ni totalmente detallado, pero algunos ensayos se está probando la forma de que la vacuna pueda servir para esto. Recordemos que la vacuna no es un virus en realidad, sino es una estructura artificial hecha por proteínas de la porción L1 de la cápsula. La cápsula del virus tiene una estructura que es las proteínas. Entonces se ha hecho una estructura similar a este tipo de proteína de la cápside, ¿no? Que hace de que el cuerpo reaccione con la inmunidad necesaria. Y esta respuesta, como bien saben, es mucho mejor en jóvenes que en adultas. Por esa razón es que a veces uno cuestiona por qué le ponen vacunas a las niñas tan jóvenes, tan pequeñas. Esta vacuna, ¿no? Y una posibilidad de que el inicio de relaciones sexuales puede ser muy temprano en algunas jóvenes y es mejor que esté vacunada. Pero también el otro concepto es la inmunidad. La adolescente tiene una mejor inmunidad que una mujer adulta. Entonces, por esa razón es importante, la edad mínima en que se está colocando la vacuna son 9 años, el ministerio lo está colocando a los 11, o sea, el 5º grado de primaria, y esa es la forma en que regularmente se debe colocar. Al inicio se usaba 3 dosis de vacunas, en forma similar al virus de la hepatitis, pero actualmente viendo una gran respuesta del cuerpo de las jovencitas, sobre todo las menores de 14 años, en menores de 14 años se está indicando solamente 2 dosis, ya no 3. Entonces es importante conocer esto para ver la forma más efectiva de garantizar este tipo de vacunación. Los virus no son virus vivos, son atenuados, y bueno, hasta el momento, como le digo, los 2 laboratorios que lo producen están dando buenos efectos, y con el tiempo está mejorando la tecnología, ¿no? Hasta el momento han salido dos laboratorios, que son el Cervarix, que protegía contra el virus papiloma 16 y 18, y por consiguiente, como hemos dicho anteriormente, también del 31-45, y el Gardasil, que es el otro producto, la otra marca,
que protege contra el virus papiloma virus 16-18, pero además, y esto es lo importante porque el Ministerio de Salud actualmente tiene esa vacuna, que es la tetravalente, protege también contra el virus 6 y 11. De tal manera de que en este segundo compuesto hay una protección también contra las verrugas genitales, que como les dije yo, son otros serotipos, pero que también tiene un efecto importante para la protección de la salud, no solo de las madres, sino también de los bebés, de los niños que nacen de pacientes con verrugas genitales. Previniendo ambos virus, tenemos una protección de 2 poblaciones. ¿Qué nos queda por resolver? ¿Realmente afectará la vacuna la incidencia del cáncer del cuello uterino y las muertes relacionadas? Se piensa que sí. Se piensa que la vacuna en algunos países donde ha sido, digamos, contundente su aplicación, como Australia, por ejemplo, el cáncer del cuello uterino se ha reducido al mínimo. Países que han abandonado la vacuna en forma oficial, como Japón, por ejemplo, han tenido una bajada y una subida. Y eso puede pasar también en países como el nuestro, donde estamos ya colocando esta vacuna, aunque estamos solamente utilizando la cohorte de 11 años. En otros países se vacuna también a varoncitos y se vacuna también a adultas. Entonces es mucho más efectivo el impacto, ¿no? Vacuna de refuerzo ya se demostró que no se necesita. Las infecciones naturales evitan las reinfecciones. La infección natural podría proteger, como dije, de algún serotipo. Si uno adquiere el 16, obviamente no se va a contagiar otra vez de un 16. Aunque se ha visto también en algunos casos reportados que a pesar de que la paciente está vacunada, puede verse algún tipo de lesión por otros virus que no son los 16 ni 18 ni los otros que protege. Pero esto es mucho más raro. ¿Podrán otros virus, y es la cuarta pregunta, es si otros virus podrán ocupar los nichos de 16-18? Se piensa que podría ser. Es una teoría que al no haber ya estar protegido el cuerpo contra el virus 16 y 18, pueden aparecer y ser predominantes otros virus. Entonces, nunca se debe dejar de hacer el chequeo ginecológico en todas las pacientes, ¿no? Pero como vemos la frecuencia más notoria, que el 16 y 18 son los más frecuentes, entonces yo creo que con eso tenemos un buen impacto en lo que es el cáncer de cuello uterino. Y la quinta pregunta dice si vamos a seguir usando el Papa Nicolau o los otros exámenes. Por supuesto que se siguen usando, como le digo, por las mismas razones que dije anteriormente. Efectos secundarios graves a largo plazo de las vacunas, no se han demostrado ninguno. Hemos dicho que es una estructura que ni siquiera es el virus mismo, ni siquiera atenuado, sino una estructura proteica que es semejante a la cápsula del virus. Bien, eso sería lo que podríamos hablar sobre papilomavirus en forma general. Y estamos atentos a las preguntas y las consultas. Bien, muchísimas gracias, doctor Jorge Corimanya, por la excelente presentación que ha realizado el día de hoy. Así también, mientras damos el tiempo para que los participantes puedan realizar algunas de sus preguntas y dar lectura a ellas, agradecemos pues a los participantes que se han conectado el día de hoy de forma individual y a los establecimientos también que nos acompañan. Doctor, nos hacen llegar al chat una pregunta. Nos dicen si el VPH puede causar problemas de fertilidad. Relacionada a una serie de factores, tanto de la mujer como del varón. En realidad, el virus de papiloma, al producir lesiones cervicales, que son prácticamente a veces ni siquiera visibles a los ojos humanos, que a veces requieren el tema de la colposcopía para revisarlo y ver la estructura, no estaría comprometiendo en algún momento el factor cervical, que sería el que estaría relacionado con el tema de la fertilidad. O sea, una mujer podría embarazarse teniendo virus papiloma, el varón igual. El tema del virus papiloma durante más bien el embarazo es un problema porque si una mujer tiene una lesión por el virus papiloma, como una displasia leve, si bien es cierto no va a pasar a displasia moderada o severa, la lesión, al haber un cambio en el cuello, en la estructura del cervix en el embarazo, la lesión puede aumentar de tamaño, puede aumentar digamos, decimos, el aspecto es mucho más impresionante, tanto si son verrugas como si son lesiones planas en el caso de las displasias. Entonces no se aconseja que una mujer con virus del papiloma activo se embarace. Cuando ocurre, obviamente, es un problema para el clínico que maneja esta paciente porque no se puede hacer biopsia, no se puede hacer mayores estudios en la medida de que está de por medio también el embarazo y esto peligraría, ¿no? Entonces, salvo que sea una lesión bastante comprometida, que ya sea
cercana al cáncer o cáncer, recién podríamos hacer un tratamiento. Incluso en algún momento se habla de que si una mujer embarazada tiene cáncer de cuello uterino activo, infiltrante, que coincide con el embarazo, muchas veces se decide pues algún tipo de recurso adicional, pero fertilidad no tiene relación con la presencia del virus papiloma, al menos por el momento, ¿no? Muchas gracias, doctor Corimanya, por la respuesta. Doctor, en cuanto a la aplicación de la vacuna en niños, ¿es posible que se pueda aplicar en niñas ya no solo de quinto, sino de sexto o primer año, teniendo en cuenta que no han tenido contacto sexual? Sí, es importante reconocer algo. La vacuna no se le pone a la que tiene contacto sexual, se le pone a la que no ha tenido, aunque también últimamente se le está colocando a pacientes que podrían haber tenido relaciones sexuales sin exigirle, digamos, algún tipo de despistaje si ya tienen el virus, ¿no? Pero en el caso de las niñas, lo que hace el MINSA es coger una cohorte, ¿no? Y la cohorte es la edad de 11 años. No porque no se le pueda poner a niñas mayores o menores, porque hemos dicho que se puede poner a los 9 años. Digamos, en forma particular, uno puede ponerse la vacuna a los 9 años, a los 10 años, a los 11 años, a los 12, a los 13, a los 15, a los 20, hasta los 46 años, ¿no? Esto no va a influir en nada. Lo que sí hay que decirle a la paciente es que si tiene menos de 14, va a tener mejor efecto y por eso solamente se tiene que poner 2 dosis. Y la que tiene más de 14 tiene que ponerse las 3 dosis. Y cuando es mayor de 20 o 25 años, la posibilidad de que tenga una buena defensa también es un poquito menor, porque la inmunidad baja, la respuesta inmunológica es menor, pero igual se ha demostrado que es protectora. Ahora, ¿se puede poner? Sí se puede poner. El ministerio solamente le coloca a esta edad porque es lo que el programa ha dictaminado, es donde hace, digamos, el corte a todas las pacientes que este año cumplen 11, se les pone, a las que el año que viene tienen 11, se les pondrá también, y así todas van pasando algo así como por un trencito, por un puente, ¿no? Van pasando, se les va colocando. Las que ya pasaron antes ya no se puede, ya no pueden retroceder, digamos, al programa. Y las que no se pusieron la vacuna, esto es importante, porque muchas veces los padres de familia tienen que, en algún momento se les ha dicho que den un consentimiento informado sobre la colocación de la vacuna. Esto se ha discutido bastante entre los que hemos asistido a cursos de vacunas, que en realidad debería hacerse un consentimiento informado a aquel que no desea la vacuna. Porque en realidad la vacuna es un recurso protector a un poblador de este país y el niñito o la joven debería ser beneficiaria en forma activa y más bien si no desea ponerse la vacuna o el padre no quiere que le pongan, él es el que debe pedir la exoneración de esta ventaja que el Estado le da a esta paciente. Recordemos que la vacuna no es barata. La vacuna tiene un costo en la práctica privada es más o menos elevada, alrededor de los 200, 300 soles, inclusive cuando recién salió valía hasta 500, 600 soles cada dosis. Entonces es una inversión que el Estado hace para proteger a esta niña o esta adolescente y de paso proteger también a todas las personas que en algún momento van a tener contacto con esta paciente o a la persona que va a tener contacto con esta paciente y que podría ser por foco en que comience la propagación del virus. Entonces, no perder la oportunidad, ese sería el consejo, ¿no? Final, esto. ¿Se le puede poner? Sí, pero el Estado le va a poner solamente cuando esté en quinto grado. Y es bueno que todos los padres estén alerta, porque como le digo, en Internet hay mucha información tergiversada que hace dudar al padre de que se ponga la vacuna. El personal de salud debería estar más exigente en conocer bien el tema y saber también todos los efectos que la vacuna podría tener y tomar las precauciones de ello y hablar con los padres para que ellos acepten esta vacuna sin ningún problema, porque es una sola oportunidad. Y ya si no se la pone, se la puede poner a los 13, 14, 15, en forma particular, ya invirtiendo dinero de ellos mismos. Y, digamos, si es que ya tuvo relaciones, también podría ponerse. No está contraindicada. No está contraindicada. Incluso hay pacientes que ya tienen algún tipo de lesión y se les coloca la vacuna porque, como hemos dicho, protege contra más virus que uno solo. Si la paciente tuvo una lesión por virus 16, se pone la vacuna, se protege el 18. Es mejor estar protegido por 3 o por 4 más, así tengas una lesión por un virus, que tener a todos los virus encima, porque hay pacientes que tienen lesiones cervicales por varios tipos de virus, ¿no? Obviamente la lesión o la posibilidad de recuperarse es mayor cuando hay mayor cantidad de virus que atacan al cuello del útero, ¿no? Entonces es importante que de todas maneras se vea que la vacuna es ventajosa en este aspecto. Bien, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿existen efectos secundarios
digamos, dijo que a largo plazo no, pero a corto plazo pueden haber algunos efectos secundarios que se puedan presentar. Sí, lo importante de la vacuna, lo que más se ha documentado es el dolor en la zona de la inyección. Estos dolores en la zona de inyección podrían estar relacionados con la pérdida de conocimiento de algunas adolescentes. Eso es lo que se ha descrito. Y esto puede conducir a otras consecuencias, que se desmaye, que se caiga, que se golpee, ¿no? Y eso es lo que se ha reportado en realidad. Hay algunas otras observaciones que se hicieron con que el virus estaba relacionado, por ejemplo, con convulsiones o con muerte súbita, pero se demostró que eso no está relacionado con la vacuna en sí y tampoco con otras enfermedades. Pero sí está documentado el dolor en el brazo, cuando se aplica la vacuna de forma intramuscular en el brazo, y suele causar dolor. Por esa razón se aconseja que la paciente a la que está siendo vacunada se quede sentada unos 5 a 10 minutos en su camilla, ¿no? Y después de ese tiempo se le diga si le está doliendo, se le pregunte si le está doliendo, y esperar, si sigue el dolor, se espera un momento más hasta que el dolor sea controlado y se le invita a levantarse en forma lenta hasta que la paciente esté totalmente sin posibilidad de tener algún tipo de consecuencia como es un desmayo por el dolor o el dolor sea intenso. Incluso se aconseja de que si hay mucho dolor se le puede dar un analgésico, porque eso sí está reportado. Al igual que otras inyecciones, porque no es la única inyección que causa dolor en la zona de la aplicación, el papilomavirus, por esa razón se aconseja que la vacunación sea de esa forma, para evitar de que haya una consecuencia indirecta, digamos, como un desmayo, un golpe en la cabeza, etcétera, aspiración de secreción, etcétera, que puede haber ocurrido cuando la paciente se desploma o se cae después de haber sido vacunada. Entonces, mejor que se siente un momento, se le coloca la vacuna, se conversa con ella, se ve si hay dolor, y si no hay dolor, la paciente puede irse tranquilamente, como pasa en estos momentos que ya conocemos esa estrategia para evitar mayores consecuencias. Hasta el momento en el Perú no se ha reportado ningún tipo de lesión ni desmayo. Esto, lo que estoy hablando, es por experiencia en el extranjero, ¿no? De lo que se ha visto. Pero en el Perú no se ha visto ese tipo de reacciones. Pero es mejor tener cuidado, porque sí está documentado que es dolorosa. Otro tipo de enfermedades o alteraciones relacionadas con la vacuna no se han reportado o no se ha establecido que estén en relación con la vacuna. La vacuna es bastante sencilla de colocarse y también es bien tolerada por las pacientes y tiene un buen efecto. Bien, doctor, muchísimas gracias. Doctor Luján, ¿alguna pregunta por parte de ustedes? Sí, doctor Porimán, ya una pregunta era en relación, ¿la vacuna que se coloca en los adolescentes tiene un esquema de vacunación o es algo...? Sí, como dije anteriormente, al inicio se vacuna en el mes 0, o sea, la primera vacuna, a los 2 meses la segunda dosis y a los 6 meses de la primera, la tercera dosis. Son 3 vacunas que son las que se recomiendan para estas pacientes. Ahora, con el tiempo se vio que la inmunidad de las pacientes menores de 14 años era muy superior al promedio, digamos, de las adultas. Entonces, se demostró de que con solo 2 dosis, o sea, con la vacuna 0 y con la vacuna 6, es suficiente para proteger a la paciente. Entonces, se ponen actualmente a las pacientes que están en el programa, que entran al programa, se le coloca la vacuna y a los 6 meses la otra. Es importante que haya una vigilancia de los padres para que se les coloque la vacuna del mes 6, porque se ha visto casos que la gente se vacuna la primera dosis y después ya no se le vacuna la segunda dosis por diferentes razones. Ahora me parece que la cosa está mejorando respecto al cumplimiento de este tratamiento, pero sí hemos visto, sobre todo por anamnesis, cuando hay algunas pacientes le preguntan por la vacuna, le pusieron una vacuna en el colegio, porque se pone en los colegios, se le puso la vacuna y después ya no hubo la segunda dosis ni la tercera menos. Entonces, acá es importante que el paciente reclame o vea la forma en que se le coloque la vacuna completa, o sea, la dosis 0 y la dosis 6, a los 6 meses, que es para las menores de 14 años, que son las que se le vacunan, porque el promedio de edad de las pacientes que son vacunadas es a los 11 años más o menos, ¿no? Entonces, esas pacientes son beneficiarias de la vacuna de las 2 dosis. En adulta, definitivamente la vacuna tiene que ser 3 dosis. Actualmente, dicho sea de paso, debo informarles que ya existe una vacuna nonavalente, ya la que pone en mi es la tetravalente, pero por si acaso, en forma particular, existe la nonavalente que protege contra 9 virus, 9 serotipos de virus, que casi llega a un 99% de protección del cáncer de cuello uterino con esta vacuna que ya es mucho más, que tiene más llegada, coge más serotipos de virus. Y por esa razón es que con el tiempo seguramente el programa también lo va a implementar. Por el momento solamente existe esta nonavalente en la práctica particular. Y como tiene tanta amplitud de protección, se le recomienda incluso a personas mucho mayores de 46 años. Entonces, ya que recordemos también que
hay dos picos en la cual la paciente puede contagiarse el virus. Uno es en la adolescencia con su primera relación sexual y otra es en la premenopausia. Por alguna razón, en esa etapa ha habido otro pico epidemiológico de adquisición o de contagio de virus papiloma. Se piensa que una de las cosas es que a esa edad muchas mujeres se están divorciando y están buscando una nueva pareja y en ese momento se pueden volver a contagiar cuando antes no se contagiaron. Eso es una posibilidad, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que hay esos dos picos de virus y por esa razón es de que muchas pacientes mayores de 46 años también actualmente se están vacunando para evitar tener ese tipo de virus en su cuerpo, ¿no? Bien, doctor, gracias. Esto no requiere vacuna de refuerzo. No, ya se ha visto que la inmunidad adquirida por las dos dosis del virus, después de 5 o 10 años, en realidad la vacuna tiene 20 años o 25 años. Entonces, en estos años se ha hecho ya estudios para ver, después de 5 o 10 años de puesta la vacuna, si todavía hay anticuerpos y se encuentran. O sea, quiere decir que no hay necesidad de hacer un refuerzo de ningún tipo de esta vacuna, al menos es lo que se ha demostrado, que la memoria inmunológica es muy duradera. Doctor, muchísimas gracias por el tema. Licenciada, ¿qué puede usted? Bien, doctor Corimanya, muchísimas gracias, doctor Jorge Corimanya, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Esperamos tenerlo pues en próximas telecapacitaciones. Gracias también a nuestros participantes que se han mantenido conectados con nosotros el día de hoy. Algunas recomendaciones finales tal vez, doctor, para los participantes que nos escuchan. Bueno, lo importante, como dije, es precisar los puntos en que he incidido. El tema de la vacunación es importante, la detección precoz y la información al paciente, que es muy importante porque, como le digo, muchos pacientes no entienden el tema y pueden pensar que están con cáncer o que están enfermos. No, tampoco es darle mucha tranquilidad porque es bueno alertar a la población que se cuide de esta enfermedad, pero tampoco es crear el pánico en los pacientes. Cuando se le encuentra algún tipo de respuesta positiva, suele causar algún estrés en la paciente. Y es buena la información, la comunicación con el profesional es muy importante y también con ayuda del personal de salud. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor Jorge Corimanya. Gracias también al equipo del Instituto Nacional de Salud del Niño. Gracias, doctor Luján. Gracias. Hasta la próxima. Bien, queremos aprovechar en invitarlos a las telecapacitaciones que tendremos a partir de las 3 de la tarde. Vamos a tener dos temas muy importantes. A las 3 de la tarde, como les mencionaba, plasmaféresis en síndrome de Guillain-Barré, a cargo del Hospital Nacional 2 de Mayo, y también a las 3 de la tarde, urocultivo y prueba de sensibilidad, a cargo del Instituto Nacional de Salud. Bien, esperamos verlos pronto. Hasta la próxima.